saludo muy especial a los televidentes que hasta ahora se conectan con Alodoc, el consultorio médico y jurídico de Telemedellín. Un espacio para hablar de esos temas de bienestar, salud y legales que a diario podemos enfrentarnos. Hoy estaremos hablando de la artrosis de rodilla y en nuestra sección jurídica hablaremos de esas responsabilidades que tienen los administradores de las propiedades horizontales. Tomen asiento y bienvenidos. Regresamos en Alodoc, esta vez con el doctor Hernando Elí. Nuestra sección jurídica viene con un tema muy importante, un tema que a veces nos aqueja muchísimo, doctor Hernando Elí. Sí, Juliana, es la copropiedad en su administración, que algunos creen que como se pagan chichiguas por la administración, entonces el consejo de administración y el administrador convierten esa platica en plata de bolsillo. Y eso no es así. Cuando se administra plata ajena se tiene que hacer con pulcritud al 100%, porque los actos irresponsables se afecta ese patrimonio, o esa platica mejor, y se pueden generar consecuencias funestas, gravísimas para la copropiedad, en caso que se presente un evento de responsabilidad civil, contractual o extracontractual, obligaciones de tipo laboral. De ahí que los copropietarios tienen el derecho y la obligación de vigilar los actos del Consejo de Administración, que son voceros de la comunidad, y del administrador, que sigue siendo un empleado de la copropiedad. El administrador no es amo y señor, ni puede convertir a los copropietarios en sus subalternos, porque él trabaja para la copropiedad. Y eso se presenta en muchas unidades residenciales, doctor Hernando Elí, que ellos van tomando posesión también de esas propiedades horizontales. Mire, la administración de una copropiedad es tan delicada que un administrador que haga mal uso de los dineros recaudados por concepto de administración le puede generar responsabilidades penales por abuso de confianza. Se le pueden generar responsabilidades civiles por los daños que cause en esa administración frente a terceros internos o externos. Se le puede generar, en el evento de ser un profesional del derecho y está invocando esa condición, un proceso disciplinario frente al juez natural que le vigila esa actividad, si es un contador, si es un abogado. Entonces el administrador no es simplemente llegar a una urbanización a administrar la platica como si fuera el propio bolsillo o a ejecutar actos de abuso y de extralimitación de funciones. El administrador, cuando maneja platica, tiene que protegerse. Le voy a colocar el ejemplo más simple. Si un administrador va a manejar los dineros de la copropiedad y lo va a hacer mediante pago con cheques, no puede girar cheques al portador, porque a futuro se tiene que acreditar quién fue el destinatario final de ese cheque. Si se va a hacer un pago por insumos de aseo, se tiene que hacer ese cheque, girar ese cheque a nombre de ese proveedor. Si se va a hacer una contratación para reformas locativas, pintura, fachada, pisos, el cheque se tiene que girar a nombre de ese proveedor. Luego entonces el administrador no es amo y señor, el administrador trabaja para la copropiedad, le rinde cuentas a la copropiedad y tiene limitaciones. Y también a veces sucede que ese administrador utiliza a sus trabajadores en una copropiedad y también los utiliza en otra. ¿Eso se puede o no se puede? Absolutamente ilegal. Primero es un abuso de poder frente a ese trabajador y le está generando responsabilidades, quiera o no, a la copropiedad. ¿Por qué? Porque si la copropiedad habilita al administrador para que contrate con terceros para el suministro de obreros, ese suministro de obreros es para esta copropiedad. No puede el administrador, abusando de la autoridad, disponer de un trabajador para llevarlo a otra copropiedad. ¿Por qué? Porque le está generando lucro a otra copropiedad. Se está generando lucro él a título personal. Está abusando de las condiciones de su trabajador o del trabajo de la copropiedad. Pero si a ese trabajador le llegara a ocurrir algo, valga decir, en el desplazamiento de la copropiedad donde sí cumple la tarea, se va a desplazar a otra copropiedad y en el camino sufre un accidente, entonces ¿qué pasa? La copropiedad para donde iba no asume responsabilidades porque él no tiene, esa copropiedad no tiene contrato con ese trabajador. La copropiedad donde está prestando el servicio no tiene, aparentemente no tendría responsabilidad porque
que no autorizó la salida de ese trabajador. Entonces la tendría que asumir el administrador, pero el administrador debe tener una póliza de garantía. Garantía no solo de respecto al manejo de los dineros, sino garantía del cumplimiento de las funciones que se le asignan como administrador. Ese trabajador quedaría en un limbo, aparentemente quedaría desprotegido, pero en estricto derecho responde la copropiedad, donde presta el servicio por falta de control a través de la Junta Administradora respecto a los actos arbitrarios de ese administrador. ¿Qué pasa en el caso de cuando los consejos de administración se reúnen, toman decisiones y no hacen actas? ¿Eso se puede o no se puede? Un consejo de administración que sepa lo que está haciendo. Cada que se reúne tiene que tener una orden del día, qué temas se van a tratar. Y luego se tiene que hacer un acta de lo que se trató, discutió y decidió para salvar propia responsabilidad futura. Porque si en la administración se vienen ejecutando actos irregulares de manejo dinerario, abusos de poder o actos con trascendencia jurídica que puedan generar responsabilidad civil contractual o extracontractual, y ese consejo de administración lo conoce y lo tolera, lo conoce y no contiene, lo conoce y participa incluso de la irregularidad o de pronto se presta para malos manejos, responden solidariamente en materia civil y en materia penal. Bueno, ¿qué pasa en cuanto al tema del dinero, en el manejo del dinero? ¿Quién es el responsable de ese dinero? ¿Qué responsabilidades tiene y qué límites también debe tener ese administrador? El reglamento de propiedad horizontal debe establecer, como consecuencia de la Asamblea General, hasta dónde o qué capacidad de manejo tiene el administrador y qué capacidad tiene el Consejo de Administración para autorizarle gastos a ese administrador. Por eso un buen administrador tiene que presentar un plan de gastos anuales. ¿Qué se va a hacer durante el año que empieza en su vigencia? Para que entonces, de acuerdo al reglamento de propiedad horizontal o de acuerdo a la ley, sepa de qué capacidad puede disponer sin que se necesite el aval del Consejo, o de qué cantidad puede disponer necesitando el aval del Consejo de Administración. Y en materia de manejo dinerario, mínimamente para protección del administrador, protección del Consejo de Administración y protección del patrimonio de la comunidad, todo cheque en cuenta bancaria tiene que estar firmado por dos, es decir, el administrador y el presidente del Consejo de Administración. Eso es demostración de transparencia. Pero si el señor administrador coge la chequera y dispone de ella como a bien tenga y gira cheques al portador, le corresponde probar el destinatario final de ese cheque, que se pagó. Ahora, hay otra cosa. Muchos administradores creen que simplemente con hacer acto de presencia son administradores y no hay tal. Ellos suscriben un contrato y el contrato tiene que ser o de prestación de servicios o un contrato ordinario de trabajo. Si es un contrato ordinario de trabajo o de obra o de labor, tiene que quedar así explicitado. ¿Para qué? Para controlar el horario de permanencia de ese administrador en las instalaciones de la copropiedad. ¿A qué hora llega y a qué hora se va? Si tiene una secretaria, esa secretaria, ¿quién la contrata? ¿Qué salario se le asigna? ¿Qué funciones y obligaciones se le asignan a la secretaria? Por eso insisto, un administrador se le exige idoneidad, capacidad, transparencia, no convertirse en un reyesito o en un dictador de la copropiedad, porque los conozco muchos que así actúan. En materia dineraria es el principal escollo. En fecha reciente en Bogotá se judicializó y se privó la libertad a una administradora que tenía de manera concomitante 7 administraciones de 7 copropiedades y de todas sacaba un pedacito para el propio bolsillo. No todo el mundo toleraba porque es que son 50 centavos lo que pagamos de administración mensual, eso no es plata. Ah, sí, puede que de manera singular no sea plata, pero si son 200, 300, 500 apartamentos, sume eso mensualmente, ¿cuánto es? Hay que ejercer control sobre esa plata y sobre todo que pueden presentarse eventos que comprometen el patrimonio de los copropietarios. Lo más usual, una responsabilidad extracontractual. Y le pongo el ejemplo. Un visitante llega a la copropiedad y sufre un accidente dentro de la copropiedad por una deficiencia locativa, una baldosa mal colocada, se resbaló, se cayó, se fracturó. La copropiedad debe tener una póliza que garantice la protección de ese tercero que es visitante en la copropiedad. Eso lo debe hacer un buen administrador, una buena junta administradora, consejo de administración, pero si no lo hacen, asumen responsabilidades. Bueno, doctor Hernando Eli, un tema muy importante. Yo creo que la invitación es a continuar con este tema en uno de nuestros próximos hay mucho programas. Que decir sobre las copropiedades. Y hemos recibido muchas inquietudes de los televidentes en nuestro correo alodoc@telemedellin.tv, correo en el que los invitamos para que nos escriban esos temas que ustedes quieren que tratemos en este espacio. Doctor, muchas gracias. Como siempre, aquí a disposición de nuestros televidentes y gracias
por su fidelidad. Recuerden la cita con nosotros de lunes a viernes a las 8:30 de la mañana. Los invitamos para que sigan conectados con toda nuestra programación. Hasta pronto.